suficiente como para redactar un fallo, sin perjuicio de que lo vamos a tratar de hacer de la forma más fidedigna y apegada a lo que en la realidad ocurre. ¿Bien? Que generalmente tampoco en los tribunales se leen los expedientes, salvo en penal, pero en este tipo no los llaman a ustedes a que después lean la sentencia, ustedes la ven ahora digitalmente, como por internet. Pero bien, entonces, siendo día sábado 25 de agosto a las 10:39 de la mañana, este tribunal procede a dictar sentencia sobre la causa entre el Liceo Alberto Hurtado y el Instituto Nacional. Respecto de este tribunal, considerará y establecerá en esta sentencia cuáles fueron los elementos de hecho y de derecho argumentados por las partes y traídos también por las partes, sin perjuicio de las consideraciones respecto al conocimiento del tribunal, respecto de las cuales el tribunal tiene conocimiento, han aportado a la realización de este fallo. Respecto de los hechos, este tribunal considera que efectivamente se presenta, la demanda se funda en el cortometraje realizado o en la imputación o en la prohibición que busca la parte demandante de que sea exhibido por cualquier canal de televisión abierta y en cualquier horario el cortometraje realizado por don Marco Pereira, que en el fondo indica o se llama o está titulado como "Cómo matar a Piñera", refiriéndose al presidente de la República. Queda también acreditado también para este tribunal que efectivamente este es un cortometraje realizado por Marco Pereira y sus amigos, en donde se trata de un estudiante que cumple un rol pretencioso junto a sus amigos, basado, tal como este tribunal efectivamente considera que se logra acreditar a través principalmente de la prueba testimonial, que está fundado en el teatro de lo absurdo y que esa es la finalidad que tiene. Además de, tal como señala el mismo testigo y la parte recurrida, fundándose también en la burla hacia las, digamos, algunas actuaciones cometidas por el movimiento estudiantil y digamos, la burla que puede existir respecto de esta situación. También respecto de uno de los puntos que alega la parte demandante sobre el llamado que hace al final que hace el llamado al cortometraje a señalar que Bastián, cito, Bastián no pudo hacerlo, pero tú sí puedes, en donde la parte recurrente señalaba que este era un llamado violento a realizar estas acciones. El testigo responde a esta pregunta señalando de que en realidad lo que llama este cortometraje con esa frase final es a reflexionar y a impactar. Este tribunal considera que respecto de esa justificación le parece que no es del todo suficiente la explicación, digamos, en el sentido en que no se logra acreditar finalmente cuál era la finalidad concreta de la frase. Sin perjuicio de ello, tampoco considera que ha sido suficiente demostrado que esa frase sea un llamamiento a la hostilidad y a la violencia, en el marco de que ya se había justificado por el testigo de que estaba basado en el teatro de lo absurdo. Bien, sin perjuicio de ello, el demandante, respecto de las consideraciones de derecho, señala que este cortometraje la negación a su producción se funda en 3 puntos y en 3 vulneraciones que probablemente o posiblemente producirían este cortometraje. La primera de ellas es la vulneración y el llamamiento a realizar conductas de violencia. El segundo, que efectivamente llama a realizar, el primero era vulnera principios de convivencia básica. Segundo, llama a realizar conductas violentas. Y tercero, atenta contra el Estado de Derecho. La demandada señala que en realidad la negación de la autorización implicaría una vulneración a la libertad de expresión y que en realidad las consideraciones o las prohibiciones que este tribunal pudiera realizar serían constitutivas de censura previa, cuestión que está expresamente prohibida por nuestra Constitución. En ese sentido, entonces, a este tribunal, respecto del llamado que hace la parte demandante, le procede o debe procederle pronunciarse respecto de si estamos efectivamente ante un caso de censura previa. En ese sentido, la parte demandada señala que efectivamente estamos ante un caso de censura previa en virtud de que el objeto en el cual se funda el recurso es que se niegue la
autorización para la producción audiovisual, para que esta producción audiovisual sea exhibida en cualquier canal de televisión abierta y en cualquier horario. En ese sentido, y no habiéndose acreditado por la parte demandante que efectivamente no estábamos ante un caso de censura previa, y habiéndose en el fondo señalado que la prohibición a priori, es decir, anterior a la producción o a la reproducción de este cortometraje vía televisión, cuestión que no se había realizado, efectivamente sí constituiría un caso de censura previa. En ese sentido, y en virtud también de las normas que esta Constitución, que la Constitución facultan a actuar a los órganos del Estado, principalmente el artículo 7 de nuestra Constitución, donde se señala que los órganos del Estado actúan previa investidura regular y dentro de sus competencias, este tribunal efectivamente considera que no tiene las facultades para establecer, para prohibir la producción anterior de un cortometraje, sin perjuicio de que perfectamente podría recurrirse a instancias como estas para exigir, digamos, reparación de daños posteriores a los que se haya en el fondo lesionado a ciertas personas. En ese sentido, y en virtud de también el artículo 5 de nuestra Constitución, que limita la actuación del Estado, del poder estatal, al reconocimiento de derechos fundamentales, que esta parte consideraría que efectivamente se lesionaría, se vulneraría en su esencia, y además al límite de esta soberanía, no solo por la existencia de derechos que emanan de la naturaleza humana, sino que además la existencia de tratados internacionales que fueron citados y de las interpretaciones que han realizado, es que efectivamente, y al no demostrarse que no estábamos ante un caso de censura previa, es que este tribunal no puede, en el fondo, no tiene las facultades para prohibir la exhibición de este documental vía televisión abierta. Sin perjuicio de ello, este tribunal hace un examen y hace un análisis poniéndose en el caso en el que no existiera una norma que prohíbe la censura previa. Es decir, este tribunal considera que aun cuando no existiera una norma que prohibiese la censura previa y efectivamente este tribunal pudiera en el fondo censurar previamente esta producción cinematográfica, este tribunal considera que efectivamente aún así no se logra acreditar por parte de la demandante que primero, que este no sea un caso de censura previa y que efectivamente pudiera producirse o que este tribunal se encontrara habilitado para, digamos, responder por un caso que, digamos, que no es parte de la censura previa en virtud de que ya ha sido reproducido, por ejemplo. Tampoco se justifica por qué la prohibición debe realizarse solo para la televisión abierta y por qué la televisión abierta reúne ciertas características que en el fondo serían lesivas de derechos fundamentales y por qué debe haber una restricción a todo horario y en televisión abierta cuando este documental ya se reprodujo vía internet. En tercer lugar, no se prueba la existencia de daños que haya producido la reproducción de esta producción cinematográfica por los cuales el señor Marco Pereira debiese responder, ni tampoco considera que se haya acreditado que efectivamente hay una razón de interés público o de seguridad nacional que en el fondo habilitaría a que este tribunal pudiese en el fondo conceder que efectivamente hay razones, digamos, de protección pública o de bienes o de, digamos, de principios, digamos, de convivencia democrática que en el fondo habilitaran a este tribunal a en el fondo reproducir esto toda vez que los principales puntos como que el cortometraje atentaba contra el Estado de Derecho o que incitaba a conductas violentas en ningún caso fueron demostradas y es más, fueron controvertidas por la contraparte y por el testigo señalando que se basaba en el teatro del absurdo y que en realidad no hacía ningún llamamiento a la violencia sino que a en el fondo demostrar una situación absurda tal como en el fondo se evidenció por el testigo. En ese sentido entonces, y no habiendo norma habilitante que habilita a este tribunal a conceder la censura previa y este tribunal, aún haciendo el ejercicio de que no existiera una norma que se lo prohibiera, considera que no se logran acreditar los puntos principales de prueba, como que primero, este no era un caso de censura previa, segundo, por qué era una limitación y no una vulneración, por qué el hecho de que se exhibiera por televisión no constituía una vulneración del derecho, sino que solamente una limitación fundada, cuestión que no se acreditó en este tribunal, y también por qué debían repararse o hacerse alusión a ciertos daños que hubiese producido este cortometraje y por qué habían razones de interés público que proteger que con este cortometraje se verían puestas en peligro.
Por esas consideraciones es que este tribunal considera que se debe desestimar esta demanda y que por tanto la parte recurrida es la que gana este litigio. ¿Bien? Bien, algunas consideraciones.